Hermanos, buenos días. Bienvenidos sean una vez más un domingo más a seguir estudiando la palabra de Dios. De inmediato vamos a orar a Dios, vamos a pedir a Dios que Él sea en medio nuestro. Así que, ¿les parece? Oramos a Dios. Padre, gracias te damos esta mañana por darnos la oportunidad y el privilegio de poder, Señor, reunirnos a través de este medio para poder, Señor, adorar y bendecir tu santo nombre, Señor. Oramos, Señor, y te damos gracias, Señor, una vez más por darnos, Señor, un año más de vida como país, como patria, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos ver, Señor, durante todos estos años, Señor, cómo tú, Señor, has prosperado, has guardado, has cuidado este país, Señor. A pesar, Señor, de que cada vez que va pasando el tiempo, Señor, la gente se va tornando más perversa, Señor, sin temor tuyo en sus corazones, Señor. Yo te ruego, Señor, en esta mañana, Señor, especialmente que tú bendigas este país, Señor. Que tú bendigas nuestro país, Señor. Que tú bendigas, Señor, y puedas tener misericordia, Señor, por nuestros gobernantes, Señor. Por las leyes, Señor, que se están, Señor, debatiendo y promulgando, Señor. Y firmando, Señor. Padre, que sean leyes, Señor, en donde podamos nosotros como iglesia reunirnos, Señor. Y si no es así, Señor, entonces danos fuerza, Señor. Danos de tu gracia, de tu amor, perdona nuestros pecados. Que este tiempo, Señor, de confinamiento y de pandemia, Señor, podamos entender, Señor, de que tú quieres el corazón de cada uno, Señor. Y no solamente, Señor, el reunirnos en un lugar físico, sino que, Señor, tú quieres nuestro corazón, tú habitas en nuestro corazón. Que podamos entender como iglesia, como cristianos, Señor, que somos tus hijos, Señor. Que hemos sido llamados por ti, Señor. Hemos sido, Señor, enseñados, capacitados y seguimos siendo instruidos por ti, Señor. Que podamos entender, Señor, que nuestra ciudadanía, Señor, no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos, Señor, entonces, Señor, en las cosas celestiales y no en las terrenales, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Perdona, Señor, nuestra negligencia, Señor. Perdona nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra nos enseña, Señor, a ser instruidos y vivir conforme a tu palabra, así nos habla, Señor. Te pido por mis hermanos y hermanas, Señor, por tu iglesia, Señor, que está puesta aquí en este país, Señor, y en el mundo entero, Señor. Guarda tu iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos, en donde, Señor, en cualquier momento tú vienes a buscar a tu iglesia. Por eso te ruego, Dios, que podamos estar velando y orando para no caer en tentación. Te quiero pedir, Señor, especialmente, Señor, por mis hermanos que están padeciendo necesidades. Te pido especialmente, Señor, por la recuperación, Señor, de mi hermano Eduardo Celis, Señor. Te pido por él que tú lo bendigas, que tú, Señor, lo ayudes en su recuperación. Te pedimos, Padre, que seas tú guardándole, bendiciendo a él, a su esposa, a las hijas, Señor, a los nietos, a la familia en general, Señor. Bendice a nuestro hermano, Señor, llénalo de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia cada día. Te quiero presentar de manera especial también, Señor, a nuestro hermano, Señor, Alejandro Martín, Señor. Te pido por él, Señor, que está postrado, Señor, desahuciado, Señor, con este cáncer, Señor, que lo está consumiendo. Dios Padre, yo te pido que tengas misericordia, te reveles y te manifiestes a su vida de una manera sobrenatural. Oramos por nuestro hermano, Señor, para que tú manifiestes tu poder en él, Señor. Revélate a su vida y no solo a él, sino a la familia que le rodea, Señor. Oramos por nuestro hermano, Señor. Yo no sé su condición, no importa, Señor, su condición espiritual, la verdad que yo no sé, Señor, pero eso no importa. Lo que importa, Señor, es que tú te manifiestes a él, Señor. Tú te reveles a él, Señor. Tú hagas un milagro en él, Señor. Oramos por él, Señor. No lo abandones, no lo dejes, Señor. Manifiesta tu poder en su vida, Señor. Y así oramos por nuestro hermano Fernando Bravo, por su recuperación, Señor. Te pido, Padre, que tengas misericordia de él, lo bendigas, lo guardes, lo prosperes, lo guíes.
Y así te pido por todos mis hermanos y hermanas, Señor, que están, Señor, en este proceso, Señor, de confinamiento, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, proveyendo y sustentando tu iglesia. Oramos, Señor, y rogamos, Padre, una bendición especial por tu palabra en esta mañana, que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder, Señor, entender tu palabra y poder, Señor, también llevarla a la práctica. Te quiero presentar, Señor, de manera especial también, Señor, a mi hermano, Señor, Osvaldo. Te pido por él, Señor. Te pido, Padre, que tú le seas bendiciendo. Osvaldo Enríquez, te pido por él, Señor, que tú lo bendigas en su recuperación. Seas tú revelándote a su vida, llenándolo de tu poder, de tu Espíritu Santo, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y así, Señor, te pido por todos mis hermanos que tú les bendigas, nos unas en una sola mente, en un solo espíritu. Oramos, Dios, y rogamos tu bendición en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos entonces a este estudio bíblico. Vamos a seguir estudiando la segunda parte del capítulo 14 del libro de Jueces. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Jueces, en el capítulo 14. Haciendo un breve repaso de lo que hemos visto aquí y de lo que está hablando aquí. Primero debemos entender de que este es el último juez de Israel, narrado aquí, mencionado aquí en el libro de Jueces. Y vemos que este hombre fue Sansón. Un hombre, dicen algunos comentaristas bíblicos, un hombre común y corriente, no era fuera de lo normal en cuanto a apariencia física, no es aquel hombre fortachón, grande, macizo que muchas veces la gente lo manifiesta o lo pinta, sino que se cree que era un hombre común y corriente. Lo que lo hacía diferente a las demás personas, a Sansón, era su fuerza física, su fuerza sobrenatural. Pero esa fuerza tenía una fuente, tenía un origen. Esa fuerza era el Espíritu de Dios que estaba sobre él. En primer lugar, nosotros vemos que su nacimiento fue fuera de lo común. Recuerden ustedes que el ángel de Jehová se aparece a Manoa, el padre de Sansón, se aparece a la mamá primero, y le dice que va a tener un hijo. Y así nosotros podemos mirar y ver que el Señor les concede el hijo, y estos padres en agradecimiento a Dios adoran a Dios, sirven a Dios y siguen también en obediencia las instrucciones que Dios le dio de cómo ellos debían criar a su hijo, en la enseñanza de la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, y también debía cumplir algo más, el voto nazareo, que era abstenerse de vino, de sidra, abstenerse de no tocar animales muertos, no tocar cosa inmunda, dejar crecer su cabello, dedicar en cierta manera su vida completamente al servicio de Dios. Eso era el voto nazareo. Así que este tipo de instrucciones era para Sansón. Los padres, según lo que vemos aquí, cumplen a cabalidad con toda su responsabilidad. Pero aquí en el capítulo 14 nosotros vemos que ya Sansón es un hombre adulto, es un hombre hecho, derecho, es un hombre que ya está decidiendo por sí mismo. Y esto es muy importante entender, hermanos, que uno como padre puede hacer su trabajo en cuanto a enseñar a sus hijos desde pequeño la enseñanza, la doctrina, la palabra de Dios, instruirlos, guiarlos, pero los hijos llegan a una edad adulta en donde ellos deciden si obedecer o desobedecer. Ellos deciden. Y eso es muy importante entender, porque a veces nosotros los padres, si bien es cierto, instruimos a nuestros hijos, enseñamos a nuestros hijos, pero ellos llegan a una edad adulta en donde ellos deciden qué van a hacer y si van a seguir a Dios o lo van a rechazar. Lamentablemente nosotros vemos aquí en el capítulo 14 que Sansón comienza él en primer lugar. Si nosotros miramos los primeros versículos, nosotros nos damos cuenta que Sansón comenzó él a frecuentar el territorio enemigo. Él comenzó a frecuentar el territorio de los filisteos. Se supone o se cree que posiblemente
Sansón empezó a gustar el territorio filisteo, sus costumbres. Comenzó en cierta manera a empatizar con las costumbres de los filisteos. Esto me trae a la memoria en el Antiguo Testamento, si no mal recuerdo, en el capítulo 35 del libro de Génesis, también había una hija de Jacob de nombre Dina. ¿Te acuerdas? Esta mujer frecuentaba el lugar de Siquem, en donde ahí había ciertas costumbres que eran atractivas, y cuando la niña estuvo mucho tiempo allá, fue tomada por el príncipe de Siquem, dice, fue violada y fue mancillada su nombre, dice. Así que eso trajo una terrible consecuencia. Esto aparece en Génesis capítulo 35. Aquí Sansón, de la misma manera, está frecuentando ciertos lugares de los filisteos, se enamora de una mujer, y ojo con esto también cuando dice se enamora, es decir, que él la deseó en su corazón, la miró, la deseó en su corazón, pero de una forma física, carnal. Y luego él le habla a su papá, le dice a su papá que él quiere esa mujer para él, es decir, Sansón quiere casarse con esa mujer, pasando por alto los mandamientos de Dios. ¿Qué decían los mandamientos de Dios? Que el hombre, el israelita, no debía él casarse con una mujer extraña que no fuera de su pueblo. Pero aquí Sansón está ya pasando por alto los mandamientos de Dios. Su padre lo aconseja, lo trata de llevar por el buen camino, pero aquí nosotros vemos que Sansón toma la determinación y le dice a su padre, en forma imperativa, le dice a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Así de simple. Así de simple. O sea, en otras palabras, Sansón le está diciendo a su papá, papá, yo quiero que tú puedas satisfacer y cumplir mis caprichos. Eso es lo que está diciendo en otras palabras más simples. Y el papá lamentablemente accede. El papá y su mamá, dice, acceden a esto. Así que aquí nosotros vemos que lamentablemente descienden al lugar de Timnat, descienden. Y aquí comienza el proceso de decadencia moral y espiritual de Sansón. Ahora, aquí yo quiero resaltar este punto importante que la Biblia nos menciona, especialmente en el Nuevo Testamento. Un punto importante que aquí nosotros debemos mirar y ver. ¿Sabes qué? El deseo de los ojos. Hay que tener cuidado con el deseo de los ojos, porque el deseo de los ojos, que es la avaricia, el deseo de los ojos te lleva al deseo de la carne. El deseo de la carne te lleva claramente a la vanagloria o el orgullo de la vida. Y curiosamente esto aparece tanto en el libro de Génesis, cuando la mujer desea el fruto prohibido, toma el fruto prohibido, come el fruto prohibido y lo da así a su marido, deseando ahí, influenciados por Satanás, deseando claramente ser igual a Dios. Y después vemos casi al final de la Biblia, en Primera de Juan capítulo 2, si no mal recuerdo, versículos 16 y 17, que el apóstol Juan en su carta a la iglesia también advierte y dice que hay que tener cuidado, porque dice que los deseos, dice, la costumbre de este mundo, dice, pasa, dice. Pero también dice que hay que tener cuidado con el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Estos no provienen de Dios, sino que dice Juan ahí que provienen del mundo. Entonces aquí vemos que Sansón lamentablemente cayó en este error. Deseó, codició, quiso tener para satisfacer sus necesidades carnales, y aquí involucra a sus padres. Él lleva a sus padres, él sigue con sus padres. Y fíjense aquí hasta dónde llega la misericordia y la gracia de Dios y la fidelidad de Dios en su palabra, porque hasta cuando Sansón está en ese proceso de decadencia espiritual para buscar a su mujer, dice aquí que el Espíritu de Jehová seguía sobre él. Y en el camino Dios le dio advertencia. Dios le dio advertencia. Sansón ya comienza de menor a mayor a involucrarse en el pecado. Comienza él ahora a entrar en una viña, dice. Y el voto nazareo decía que ni siquiera tenía que tener contacto, ni relación, ni tomar vino, ni sidra, ni nada de lo que se pareciera a esto. Pero Sansón entra en estos viñedos.
algo que no tenía que hacer, lo hace, pero Dios en su misericordia envía un león joven para que pudiera él advertir y pudiera despertar y Sansón pudiera decir, ¿y qué estoy haciendo aquí? Estoy desobedeciendo a Dios, Dios perdóname, perdona. Y Dios lo habría perdonado, pero Sansón siguió en su soberbia, en su desobediencia y destruye a este león. Luego nosotros vemos claramente aquí que desciende, dice, en un tiempo desciende, dice, nuevamente a buscar a su mujer y quiere él ver el cuerpo de este león. ¿Cuál era el motivo? El motivo era jactarse de su fuerza, jactarse de su fuerza. Ya ahí Sansón está siguiendo el camino derecho a la perdición. Ya Sansón ahí está siguiendo el camino derecho a la desobediencia a Dios, a la autosuficiencia. Cuando una persona, y esto también nos da una gran enseñanza, cuando una persona está en ese camino del pecado, hacia la desobediencia, la primera señal, o una de las señales más bien que se ve en esta persona es, ¿sabes qué? La autosuficiencia. Gracias a mí, gracias a lo que yo he hecho, gracias a la obra que yo he sostenido. Eso es el peor error, porque aquí Sansón es lo que es solo porque Dios así lo quiso. Y eso nosotros siempre debemos entender y nunca se nos debe olvidar que somos lo que somos porque Dios así lo ha querido. Si somos hijos de Dios y Dios ha abierto nuestra mente y nuestro corazón y Él nos ha llamado a su comunión porque Dios así lo ha querido y no hay ninguna otra razón más. No hay ni una otra razón más. Pero aquí una de las señales de una persona que ya comienza a desviarse y prácticamente se ve en que ya a esa persona ya no le interesa congregarse, porque ya se cree autosuficiente. Otro de los detalles es que ya esa persona ya, por decirlo de alguna manera, ya no le interesan los estudios que el pastor está dando, porque ya esa persona está, según su opinión personal, está a otro nivel. Ya esa persona que está estudiando más que el pastor ya se considera autosuficiente, así que no es necesario a esa persona congregarse ni por medio de este medio, sino que según esa persona en su autosuficiencia y en su opinión, en su propia opinión, comienza a tener otros estudios bíblicos y que son mejores que los estudios que el pastor de su iglesia local está dando. Así que la verdad es que ya comienza a seleccionar. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque eso es sutilmente orgullo, soberbia, autosuficiencia. Eso es confiar en su propia obra y olvidarse claramente de lo que el Espíritu de Dios ha hecho en nuestras vidas. La Biblia nos dice y nos habla: a quien mucho se le da, mucho se le demanda. A quien más se le confía, más se le pedirá. El apóstol Pablo dice que si tú tienes conocimiento de Dios, entonces debes pasar inadvertido entre la congregación. Inadvertido, haga como que no sabe nada, porque eso es humildad. Jesús nos da tremendo ejemplo de humildad. Pues lamentablemente Sansón se creyó ya de que por su fuerza él había hecho todo este tipo de cosas. Pero eso le va a pasar la cuenta. Eso le va a pasar la cuenta, porque aquí Sansón, después de vuelta, trae a su mujer y él hace una fiesta. Él hace una fiesta duraba 7 días. Eran fiestas largas, no eran las fiestas de fin de semana que nosotros tenemos de fiestas patrias. Estas fiestas duraban toda la semana, duraban 7 días. Así que Sansón hace una fiesta, invita a gente y dice la Escritura aquí que el versículo 10 del capítulo 14 dice: vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón allí hizo un banquete, porque así solían hacer los jóvenes. El escritor es muy detallista para denunciar aquí otra falta, otra desobediencia de Sansón a Dios. Él hace el banquete. La palabra banquete significa o simboliza aquí una fiesta donde hay
donde hay alcohol, donde hay bebidas, donde hay comida, donde hay todo y todo es gratis, y donde estos jóvenes ni siquiera, como solían hacer los jóvenes, no creo que se esté refiriendo a los jóvenes de Israel, sino que se está refiriendo aquí a los jóvenes filisteos. No tenían límites, no tenían temor de Dios, ni siquiera conocían a Dios, adoraban sus ídolos, tenían una costumbre, una tradición idólatra, pagana, que en donde los excesos era lo que ellos siempre practicaban. Así que cuando dice aquí el escritor que Sansón hace este banquete para sus enemigos, o invitando a sus enemigos que eran los filisteos, como solían hacer los jóvenes, o sea, aquí ya Sansón ya perdió el norte, ya perdió el propósito, ya perdió completamente su temor a Dios en su corazón y se está dejando llevar solamente por lo maravilloso, por lo lindo, por lo seductor, por lo atrayente que es el pecado a nuestros ojos, pero su fin es perdición. ¿Te encuentras tú en esa condición? ¿Te encuentras tú en esa condición en donde el pecado es atrayente, es seductor, es mejor? Es mejor que el estar aparentemente en comunión con Dios. Así es el pecado, es atrayente, es seductor. Y poco a poco nos va alejando y nos va apartando de la comunión con Dios. Y poco a poco vamos nosotros primando otras cosas y no lo que Dios nos demanda en su palabra. Es atrayente, es seductor, pero su fin es perdición. Es perdición, es condenación, es vida eterna. Por eso debes entender el mensaje, la advertencia que Dios nos da en esta mañana de estar alertas, de estar velando, de estar orando, de estar muy atentos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Sigamos entonces leyendo. Sansón entonces hace aquí este banquete y parece que no tenían mucha iniciativa para sus banquetes, sino que Sansón aquí, él en su ociosidad, por decirlo de alguna manera, él propone aquí un enigma. A estos jóvenes filisteos les propone un enigma, es decir, una adivinanza. Lo que podríamos nosotros sacar como aplicación práctica que Sansón aquí comienza a jugar. En vez de invertir todo el Espíritu de Dios sobre su vida, el intelecto, el conocimiento, porque Sansón era no solamente un hombre fuerte físicamente, sino que era un hombre muy capaz intelectualmente, porque para proponer, para que a él se le pudiera ocurrir este enigma, la verdad es que era un hombre muy capaz intelectualmente. Es decir, que también podemos decir que cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, no solamente nos proporciona esta fuerza física, sino que también el Espíritu de Dios abre nuestra mente para entender la palabra de Dios, pero también para ponerla en práctica en su reino y no para nuestro propio beneficio personal. ¿Qué es lo que lamentablemente Sansón aquí está haciendo? Él está más bien mostrándose aquí como un hombre intelectual, un hombre superior ante sus enemigos. Eso es terrible. Pero aquí vemos que lamentablemente Sansón da este enigma y le dice el versículo 14, entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos, quienes, los amigos, no pudieron declararle el enigma en 3 días. Ahora, el juego consistía en que si ellos declaraban el enigma, resolvían el enigma, entonces Sansón tenía que darle 30 vestidos de fiesta, a cada uno tenía que vestirlos de fiesta. Si no resolvían el enigma en esos días, entonces Sansón tenía que proveerle estos vestidos a ellos, a cada uno de ellos. Y aquí en la segunda parte, por eso quise mencionar aquí, dejarlo para esta oportunidad de la segunda parte. Nosotros vamos a ver las consecuencias o la consecuencia que trae un matrimonio que está en yugo desigual. La consecuencia que trae el matrimonio que está en yugo desigual.
son consecuencias nefastas, desastrosas. Y ese matrimonio que está en yugo desigual, cuando hablamos de yugo desigual, debe entenderse de que uno de los dos es creyente, hijo de Dios. Y si el otro solamente tiene apariencia de creyente, téngalo por seguro que si no conoce a Dios, le va a traer terribles problemas y consecuencias nefastas a su matrimonio. Y va a ir, no lo digo yo, sino que dice la Biblia, va a ir a un rotundo fracaso. Si no reconoce a Dios en su corazón, porque ahí ya cambia la cosa. Hay matrimonios que partieron así. Uno de los dos creyente y el otro mundano. Se conocieron, se casaron, lamentablemente en su mayoría, no conozco hasta el minuto ningún matrimonio, yo creo que puede haber, pero yo no conozco ningún matrimonio en que el cristiano haya influenciado al mundano. Por lo general, siempre por lo que yo he conocido, es que muchas veces el mundano influencia al cristiano y lo saca de la comunión con Dios. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Y eso es un patrón que se repite. Eso es un patrón que se repite a través del tiempo. Así que vamos a mirar aquí, en exclusiva, entonces, el matrimonio que está en yugo desigual. Entonces están en plena fiesta de celebración de matrimonio. 7 días duraba la fiesta. Sansón propone este enigma. Entonces los filisteos comienzan aquí a crear un plan. Dice el libro de Jueces, capítulo 14, en el versículo 15, ponga atención, dice lo siguiente. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, ¿quiénes? Los amigos a quienes fueron desafiados con este enigma. Induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días de ellos, los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7º día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Aquí hay unos detalles interesantes que nosotros debemos pasar a mirar. En primer lugar, nosotros vemos aquí que estos hombres filisteos, estos jóvenes filisteos que eran 30, presionaron, dice, a la mujer de Sansón. Aquí nosotros vamos a ver 3 palabras que se repiten en un matrimonio que es yugo desigual. Es decir, especialmente si la mujer no conoce a Dios, si la mujer no tiene temor de Dios, en este caso puntual me estoy refiriendo al texto, si la mujer no conoce a Dios y no tiene temor de Dios en su corazón, hay un patrón aquí que se va a repetir y que se repite a través del tiempo y se repite especialmente en matrimonios que están en yugo desigual. ¿Cuáles son las palabras? Número 1, induce. Induce. La palabra induce a tu marido, que estos hombres le dicen induce a tu marido, la palabra induce también quiere decir, más bien, manipula, planifica, manipula más bien. Induce a tu marido a que nos declare este enigma. La otra palabra que nosotros vemos aquí, o el otro constante, patrón constante que se ve en el matrimonio, que es yugo desigual, especialmente donde la mujer está manipulando, induciendo a su marido. La otra palabra que se lleva aquí a cabo es la palabra llorar, dice, versículo 16. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él. Es decir, que la manipulación, es decir, que la planificación, es decir, que el inducir a su marido se tiene que llevar a la acción. ¿De qué manera se tiene que llevar a la acción para conseguir esa manipulación y tener al marido a vista y paciencia, a su voluntad para hacer lo que ella quiera? Es llevarlo a la acción, es llorar.
Llorar, pero no llorar solamente una vez, sino que fíjate lo que dice aquí el versículo 16. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborreces. Otra acción es despreciar, es condenar. Mira aquí el patrón que se repite, inducir, manipular. La manipulación te lleva a la acción, es decir, a la acción en donde pueda conmover su corazón. ¿De qué manera una mujer puede conmover el corazón de un hombre, de un esposo? Llorando. Llorando en presencia de él. Llorando y diciendo y condenando las cosas que por lo general siempre no me quieres, no me amas, ya no eres el mismo, etcétera, etcétera. Y ella quiere conseguir un fin. ¿Por qué? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me demuestras tu amor declarándome el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo? Otro detalle importante aquí. La mujer aquí está abogando, la mujer aquí está intercediendo más bien por los hijos de mi pueblo. ¿Cuál era su pueblo? Filisteo. Enemigos de Israel. Enemigos de Israel. La respuesta vaga o la respuesta sin fundamento, la respuesta sin entendimiento, más bien la respuesta de un hombre, Sansón aquí, la respuesta que Sansón da es la respuesta de un hombre superficial, de un hombre que está lejos de Dios, de un hombre que solamente se rige por lo que ve y no ve más allá, no ve el trasfondo del problema, de la situación. Está representada aquí en la respuesta que da Sansón, una respuesta superficial. ¿Cuál fue la respuesta? He aquí, dice, que ni a mi madre, ni a mi padre, dice, he declarado el enigma y te lo voy a decir a ti. O sea, Sansón no indaga más allá, porque Sansón, recuerden ustedes que tiene el Espíritu de Dios sobre su vida. El tener el Espíritu de Dios sobre su vida te da discernimiento para poder darte cuenta, discernir y decir, si Sansón hubiese estado clarito con Dios, bueno, si Sansón hubiese estado claro con Dios, si Sansón hubiese estado en comunión con Dios, Sansón obviamente no estaría con esta mujer, pero ya, bueno. Pero la gracia y la misericordia de Dios o el Espíritu de Dios todavía no abandona a Sansón. Todavía él está en sus cabales, todavía él puede pensar, todavía él se puede dar cuenta y discernir. Él podría haber dicho a su mujer, a ver, ¿y tú por qué me dices esto? A ver, conversemos, a ver, ¿por qué por qué te interesa el enigma si esto no tiene nada que ver contigo? ¿Por qué? ¿Cuál es el fondo? ¿Alguien te está presionando? O sea, se iría por ahí, pero no lo hace. Porque Sansón está pensando en sí mismo. Porque Sansón egoístamente está pensando en sí mismo, en su orgullo, en su autosuficiencia, en su capacidad intelectual. ¡Qué bacán soy yo! ¡Qué intelectual soy yo! Y así hay muchos hombres y muchos esposos que lamentablemente son tan egocéntricos, son tan egoístas, son tan ególatras, esa es la palabra correcta, que no miran más allá y siempre, y te diste cuenta cómo yo los dejé, o cómo yo hablé, o el enigma que yo les propuse, ¿te diste cuenta? Ay, la mujer buscando reconocimiento, eso es pecado, hermano, eso es un orgullo. Eso es un orgullo que termina mal. Eso es un orgullo que no te deja ver más allá la intención, el trasfondo, la influencia. La influencia, porque aquí la mujer de Sansón está siendo influenciada ¿por qué? Por un enemigo en común que tenemos tú y yo como cristianos, que es Satanás, el diablo. Pero Sansón no se da cuenta porque Sansón es ególatra. Porque Sansón está fascinado porque estos 30 jóvenes no pueden resolver su enigma. Pero aquí la mujer no se detiene en inducir, porque recuerden que estos 30 jóvenes le dicen, induce a tu marido que nos declare el enigma. Induce, manipula a tu marido, porque si tú no lo haces, te vamos a quemar a ti y vamos a quemar tu casa. O sea, la mujer tiene que manipular aquí a su marido por presión, por amenaza. Así que la mujer no se detiene. ¿Y por qué la mujer no se detiene? Porque la mujer simplemente, esta mujer filistea, no ama a Sansón. Aquí se ve, no ama a Sansón. ¿A quién ama ella? Ella ama a sus padres y ella tiene cierto respeto y cariño hacia su pueblo.
siendo que la Biblia dice, siendo que el mandamiento de Dios dice, dejará el hombre, dice, a su padre y a su madre y se unirá a quien dice a su mujer y serán los dos una sola carne. Por lo tanto, un mandamiento o una actitud contraria de una mujer que no tiene temor de Dios, remitiéndome a lo que dice aquí, una mujer que no tiene el temor de Dios en su vida, va a exprimir a su marido, va a exigir a su marido para beneficiar a su propia familia, a sus propios padres, a su propia familia, y eso indica que esa mujer no dejó a su papá y a su mamá para unirse a su marido, sino que todavía su corazón está allá. ¿Por qué? Porque esa mujer no entiende, porque esa mujer realmente no ha confiado en Dios, no conoce a Dios, no es hija de Dios. ¿Te fijas? Ese es el grave problema, porque esa mujer no tiene temor de Dios en su corazón. Y así hay parejas que tienen una fachada de espiritual, pero ¿saben qué? Son más carnales que sin temor de Dios en sus corazones, porque lamentablemente separan a sus maridos de Dios, remitiéndome al versículo, separan a sus maridos de Dios, lo alejan de Dios y se enfocan en su familia, se enfocan en sus cosas y manipulan al hombre como lo hace esta mujer, lo manipulan de tal forma que el hombre poco espiritual, con poco temor de Dios en su corazón, por no decir nada temor de Dios en su corazón, se va. Esto se ve mucho en matrimonios que se dicen ser cristianos. Y aquí el ejercicio que hace la mujer manipula al hombre en base a amenazas. Las amenazas que muchas mujeres muchas veces tienen en sus familias es de todo tipo, y muchas veces las amenazas que son de tipo familiar para inducir al marido, para manipular al marido, las amenazas que son de tipo familiar son, obviamente no son extremas como esta, por lo general son afectivas, son de tipo afectivo. Y una mujer que no está bien fundada en Cristo Jesús, una mujer que no ha conocido a Cristo Jesús, se deja llevar por este tipo de influencia afectiva. Eso es lo que está diciendo aquí. Y esa mujer tiene que tiene que llevar a la acción esta manipulación como lo vemos aquí. 7 días, dice. 7 días, dice el versículo 17. Y ella lloró, dice, en presencia de él. ¿De quién? De su esposo, de Sansón. ¿Cuánto tiempo dice aquí? 7 días. Los 7 días que ellos tuvieron banquete, es decir, que no es solamente la manipulación, la planificación te lleva a la acción, que es llorar ante su marido, sino que esa acción debe ser constante, o esa acción es constante. Esa manipulación debe ser constante, debe ser perseverante, porque aquí la mujer lloró, ¿cuánto dice? 7 días. 7 días, como dice el libro de Proverbio, como una mujer, dice, es que la mujer dice, es como gotera continua, constantemente, ganando el corazón del hombre, ganando su corazón a través de manipulación perversa y satánica, porque eso no es de Dios. Porque eso no es de Dios. Esas estrategias, esas manipulación para ganar el corazón del marido, eso, hermanos míos, no es de Dios. Eso es de Satanás, el diablo, influenciado por Satanás, el diablo. Ese tipo de acción de llorar, de hacerse la víctima ante el marido para ganar el corazón del marido, para alcanzar algo del marido, para manipular al marido, hermanos míos, para separar al marido de la comunión con Dios, de la comunión con su familia, de la comunión con sus padres, de la comunión familiar, ese tipo de manipulación es satánico, es perverso. Les quiero presentar el caso también de una mujer que aparece también en el Antiguo Testamento. Hay una historia en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Reyes. Había un rey, el rey Acab. El rey Acab tenía una esposa que se llamaba Jezabel. Jezabel no tenía nada que ver, si no mal recuerdo, con Israel, nada que ver. Pero Acab quería una viña, la viña de Nabot. Acab anhelaba la viña de Nabot. Y Nabot, un hombre, un israelita, un judío de tomo y lomo, un judío que respetaba las tradiciones de sus padres, etcétera, etcétera. Un hombre que tenía temor de Dios en su corazón. Para hacer corta la historia,
Acab le dice, dame tu viña, porque yo soy el rey, dame tu viña. Entonces Nabot, con mucho respeto, le dice, rey, perdóname, le dice, ¿sabes qué, rey? Mira, yo no te puedo dar la viña porque esta es una herencia de mis padres. Yo no puedo dar esto. La verdad es que no lo voy a vender y no puedo darlo. Entonces el rey Acab, sin temor de Dios en su corazón, se entristeció y la mujer Jezabel le dice, oye, Acab, ¿y por qué estás triste? Entonces Acab le dice, es que sabes que yo quería esa viña, pero Nabot me rechaza venderme la viña y a mí me encanta esa viña, qué sé yo, etc. Entonces la mujer Jezabel, que es muy parecida a esta filistea, manipula, induce, planea, planifica un plan perverso, malévolo y le dice, oye, en primer lugar le dice, oye, pero si tú no eres el rey, ¿sabes qué? Quédate tranquilo. Porque Acab le dice, sí, yo soy el rey, pero es que hay ciertas leyes en nuestro pueblo, hay ciertas leyes de Dios que nosotros... Yo te voy a dar, dice la mujer Jezabel, yo te voy a dar la viña. Para hacer corta la historia, ¿qué hace la mujer? Usa de la misma ley, toma hombres perversos que blasfemen el nombre y acusen el nombre de Nabot, y la blasfemia, de acuerdo a sus leyes, era pecado de muerte. Sacaron a Nabot, levantaron calumnias sobre Nabot, apedrearon a Nabot y Nabot murió. Entonces, como Nabot murió, la viña quedó libre, entonces Jezabel le dice, ahí está, yo te di la viña, toma la viña. A través de un plan perverso, usando la blasfemia, usando la calumnia, mataron a este hombre, obtuvo físicamente lo que él quería. ¿Qué quiero resaltar en esto? La manipulación perversa, malévola, satánica, que muchas mujeres que se dicen ser hijas de Dios, muchas veces usan a favor suyo egoístamente. Eso es carnal, eso es diabólico, te va a llevar al infierno si tú no te arrepientes de eso. El mismo patrón. Y el marido, que se supone que debe estar un hombre consagrado, un hombre que tiene el Espíritu de Dios, un hombre que tiene la claridad del Espíritu de Dios, es guiar, inducir, enseñar, instruir, sacar del error con amor a su esposa, no lo hace. No lo hace. Y la esposa, no cristiana, no creyente, la esposa sigue ganando ventaja. Y otra palabra clave que aparece aquí, dice el versículo 17, en relación a esta mujer filistea, ella lloró en presencia de él, de Sansón, los 7 días que ellos tuvieron banquete. Los 7 días, es decir, en vez de haber sido una fiesta de gozo, de alegría, porque es una ceremonia, es un casamiento, es una recepción en donde se supone que hay alegría, que hay gozo, hay angustia aquí, hay una situación, hay una tristeza, hay un capricho, hay algo hay algo que estorba, no deja tener ese gozo pleno en este matrimonio, porque es una fiesta matrimonial. Pero ¿sabe lo que está haciendo esta mujer? Está presionando, y este es otro punto importante. No solamente las personas inducen, no solamente las personas planifican, no solamente las personas van a la acción, no solamente las personas son constantes en esta presión, no solamente son constantes, en esta acción para conseguir sus deseos egoístas sin importar la consecuencia que esto trae, si esto lo aleja de Dios o no, que en este caso puntual aleja al hombre de Dios. No importa eso, no ven eso, no les interesa porque simplemente no conocen a Dios, sino que estas mujeres presionan. Que esta es otra palabra que se repite, es otro patrón que se repite. ¿Qué hacen? Presionan. Porque le presionaba, dice. Le presionaba. ¿De qué manera le presionaba? Haciéndole ver que no la quería, que no la amaba, que la rechazaba, que no le declaraba. Y Sansón ahí no se daba cuenta. Así hay hombres también como Sansón, que no son hombres sabios, no son hombres temerosos de Dios, son hombres egoístas como Sansón, orgullosos de lo que son, de lo que saben, de lo que posiblemente conocen y no se dan cuenta y no están viendo su casa, no están guiando a su esposa, no están instruyendo a su esposa.
No están viendo la manipulación que su esposa está haciendo sobre ellos, ejerciendo sobre ellos. Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Te voy a poner un ejemplo simple. Mira a tu alrededor. ¿Estás lejos de tu familia paternal, de tus padres, de tu mamá, de tus hermanos? ¿Estás lejos? Ya no compartes, pero comparten más con la familia de ellos. No estoy diciendo, hermano, por favor, entiéndame bien. No estoy diciendo yo que es malo compartir o no compartir con la familia. A lo que yo voy, hermanos, usted me entiende, por favor, no me malinterprete en esto. Lo que yo estoy diciendo es que todo debe ser compartido en el amor de Dios, todo debe ser llevadero, todo debe ser equilibrado, juntos servimos a Dios. El Señor Jesucristo dijo claramente esto, el Señor Jesucristo dijo que debemos nosotros buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que debemos nosotros amar al Señor por sobre todas las cosas. Y si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, todo lo demás es consecuencia, todo lo demás es en el perfecto y correcto equilibrio y balance, en donde compartimos con nuestras familias en una forma equilibrada, donde nos ayudamos mutuamente. Eso es lo que hace el amor de Dios. Pero cuando no está el amor de Dios en alguno de los cónyuges, en este caso puntual, lamentablemente va a haber este tipo de cosas, va a haber manipulación, va a haber presión de todo tipo, va a haber presión, va a haber egoísmo, va a haber separación de las familias. ¿Por qué? Porque no están establecidos los roles. Esta mujer lloró 7 días, 7 días. ¿Por qué? Porque estaba encaprichada, porque Sansón no le quería contar el enigma y Sansón no se daba cuenta. Él no se daba cuenta de esto. Hasta que fue tal la presión que ejerce esta mujer sobre Sansón, mas al 7º día, dice, él, Sansón, se lo declaró. ¿Por qué? Porque le presionaba. Le declaró el enigma. Y ella inmediatamente lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, dice, versículo 18, estoy leyendo de Jueces capítulo 14, versículo 18. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? O sea, resolvieron el enigma. Y él le respondió, y mira la respuesta de Sansón aquí, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Momentito, a ver, ¿qué está diciendo Sansón? Descubrieron el enigma. Pero lo que Sansón está diciendo, ustedes no hubiesen descubierto el enigma si mi esposa no les hubiese declarado el enigma, porque yo le declaré el enigma a mi esposa. Y mi esposa fue y se los declaró a ustedes. A ver, momentito, Sansón, parece que está un poquito equivocado aquí porque estás actuando de manera equivocada, porque si te diste cuenta de que estaban manipulando a tu esposa y que tu esposa te estaba manipulando, si te diste cuenta, ¿por qué no pusiste atajo? ¿Por qué no pusiste atajo? ¿Por qué no pusiste, a ver qué pasa? ¿Quién te está amenazando? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque su orgullo fue más fuerte. Su orgullo fue más fuerte. Su egoísmo fue más fuerte. O sea, Sansón se daba cuenta. ¿Por qué no actuó? Porque simplemente no tenía la voluntad, por decirlo de alguna manera. Pero de que sabía, hermanos, así también hay hombres. Así también hay creyentes que se dan cuenta de la manipulación que su esposa está ejerciendo sobre ella. Ahora, otra cosa importante antes de pasar a los versículos siguientes y finales. Aquí hay un detalle importante si tú te das cuenta. Que la mujer simplemente le está pidiendo, está manipulando a su marido y le está diciendo que no lo quiere. Pero la mujer tampoco está siendo muy sincera, que digamos. ¿Por qué? Porque la mujer aquí está actuando bajo amenaza de muerte. Y no le está contando toda la verdad a su marido, porque si la mujer le hubiese contado a Sansón, ¿sabes qué, Sansón? ¿Por qué yo te estoy
presionando y por qué estoy llorando? Porque estoy amenazada de muerte. La historia habría cambiado. Porque con la fuerza de Sansón mata a estos que están amenazando. Pero la mujer, aquí otro detalle importante y otro patrón que se repite es, y esta mujer representa a muchas mujeres que ocultan información a su marido. Y muchas veces esa información que estas mujeres o que estas esposas le ocultan a sus maridos, muchas veces tiene que ver con costumbres, con actitudes, con comportamientos que los hijos están teniendo. Y son medios, no sé si usted puede entender, pero son compinches de sus hijos. Son aliados de sus hijos para el mal, no para el bien. Y le ocultan información al papá. Eso es pecado, hermano. O sea, si tú, esposa, madre, tú estás ocultando información del comportamiento, de actitud, de malas actitudes, de malos comportamientos, de malos pasos que tu hijo está teniendo, si tú le estás ocultando esa información al papá, sabes que eso va a terminar muy mal. Eso no es de Dios, eso va a terminar muy mal. Si tú como madre no te puedes desarrollar, no tienes un esposo, bueno, Dios es tu esposo, Jesús es tu esposo, Él es tu esposo. Entonces debes orar a Él. Si tú no puedes ejercer ciertas situaciones, entonces para eso estamos los pastores, los líderes. Un consejo sabio, un consejo bíblico. ¿Sabe qué, pastor? Tengo esta situación con mi hijo, no sé cómo desarrollar, no sé cómo aplicar, me superó. Hablemos. Busquemos la solución, pero no te quedes callada, no seas compinche de tus hijos, no seas aliado de tus hijos, porque tus hijos, cuando ellos tengan edad adulta, ¿sabes lo que van a hacer? Te van a perder el respeto, te van a perder absolutamente el respeto. Si tú no te impones con autoridad, pero con autoridad de Dios, y tú corriges a tus hijos te van a aborrecer, tus hijos te van a odiar. Eso es lo que sucede. Te van a aborrecer, te van a odiar. Porque no les pusiste atajo antes cuando debiste haberlo hecho. Pero Dios en su misericordia, en su gracia, hoy día Dios nos da la oportunidad para poder retomar, pero con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios, con la sabiduría de Dios, de corregir ahora que estamos vivos, ahora que podemos, ahora que tenemos el conocimiento, corregir, instruir a nuestros hijos. Tal vez tú puedas decir, bueno, yo terminé ya mi labor con mis hijos, yo ahora soy abuelo. Mayor razón, corrige a tus nietos. Enséñale a tus nietos el temor de Dios. Y usted mujer, usted madre, si usted piensa que lo está haciendo bien, guardando información del mal comportamiento de su hijo a su esposo, que es creyente, déjeme decirle que eso es pecado y usted está caminando en una senda incorrecta y usted no está siendo, tal vez ahora está siendo amigo de su hijo, pero cuando su hijo pase lo que usted no quiere que pase y viva lo que usted no quiere que viva, tenga experiencias que usted no quiere que tenga, su hijo sabe lo que va a hacer, su hijo le va a aborrecer. No siga en ese camino. No sea tampoco ajeno a las necesidades de sus hijos. Sus hijos ahora están en mal camino, su hijo no quiere nada con Dios, su hijo no quiere que está viviendo su vida, pero está viviendo bajo su techo. Entonces, y usted conoce a Dios, usted tiene conocimiento de Dios, entonces usted no se canse. Hable con su hijo. Hable con su hijo. Aunque su hijo, ¿sabe qué? Aunque su hijo no quiera hablar con usted, eso no importa. Usted es la mamá, usted es el papá, usted es autoridad. Usted tiene que exigirle a su hijo. Porque si él quiere seguir viviendo su vida de acuerdo a lo que él cree, de acuerdo a lo que él piensa, entonces viva solo. Viva solo. Esa frase que dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, no es solamente una frase linda para ponerlo de cuadrito, con dibujos bonitos en la pared. Eso es real. Eso es real. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? En palabras simples, directas. Yo y mi casa vamos a orar, yo y mi casa vamos a buscar a Dios, yo y mi casa vamos a cantar a Dios. Tú no quieres, mi hijo no quiere cantar a Dios, va a cantar a Dios. Si tú no quieres nada con Dios, tú no quieres absolutamente nada con Dios, yo no voy a... bueno, nosotros nos vamos a reunir con tu mamá, con tu hermano. Si tú no quieres nada con Dios, quédate solo. No, Señor, tú vienes y te sientas aquí. No quiero, no importa que no quieras.
Yo soy el que mando, tú te sientas ahí. Y tú escuchas la palabra de Dios. Pero a veces nosotros como padres somos un poquito, entre comillas, tolerantes. Un poquito, es que déjalo, es que no quiere. Pero es que si ya no quieres, es que la palabra de Dios, es que cuando tú lees la palabra de Dios es aburrido. Es que cuando tú lo sientas ahí a escuchar la historieta de la Biblia son aburridas. Mejor que vea, déjalo que vea, toma el celular. Yo he visto así. Toma el celular, ¿qué monitos les gusta? Ya, ahí está el YouTube. Tome esos monitos, esos dibujos animados. Véalo y ya nosotros oremos, nosotros busquemos a Dios. Déjalo para que se entretenga. Cuidado. Tenga cuidado, hermanos. Porque lo que usted está haciendo con eso, usted le está pasando a su hijo para que usted está induciendo, usted está empujando a su hijo, no importa la edad que tenga, si usted está buscando a Dios y usted para que su hijo no lo moleste, usted le pasa algo para que se entretenga, usted lo está prácticamente entregando a su hijo a Moloch. ¿Se acuerda? Antiguamente, cuando había muchos niños que eran para ellos un estorbo, lo que hacían ellos, inventaron un dios, el dios Moloch. Tomaban en sacrificio y ponían a sus hijos vivos y los sacrificaban al dios Moloch. Cuando uno lee esa historia, tú dices, es terrible, y eso fue condenado por Dios. Y uno dice, es terrible, yo jamás voy a hacer eso, yo nunca voy a hacer eso. Pero ¿qué está haciendo usted cuando usted está buscando a Dios de una manera personal? Y su hijo no quiere buscar a Dios con usted y no quiere involucrarse en buscar a Dios, y usted le pasa un juguete para que se entretenga. No hay ni una diferencia. Usted está entregando a su hijo a Moloch. Estamos viviendo en estos tiempos, hermanos, donde tenemos que estar despiertos, velando. Velar significa estar alerta, diligente, observante, mirando. Estamos viviendo en esos tiempos. Perdonen que me haya salido un poco del tema, pero yo creo que tiene que ver porque el tema principal aquí es la mujer. La esposa, la madre, tiene que estar súper clara. La madre, recuerda, la esposa es ayuda idónea del marido. Cumple un rol fundamental en el crecimiento y en el desarrollo de los hijos. Padres, ¿sabes por qué tenemos tantos homosexuales hoy día en este tiempo? ¿Sabes por qué hay tantos homosexuales? Porque carecen. Si tú estudias la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos, si tú lees, ¿sabes? Carecen de figura paternal. Y el papá puede decir, pero yo siempre he estado, pero nunca te involucraste. Porque la que se involucró, porque la que fue compinche, porque la que fue aliado, porque la que estuvo ahí, ¿quién fue? La mamá. Y siempre la mamá. Y siempre la mamá. Entonces, ¿qué querías tú? ¿Cuál era la figura? ¿Cuál era el referente que tenía ese hombre, ese niño, ese jovencito? ¿Cuál era el referente? La mamá. La mamá, siempre la mamá. La figura paternal ausente, completamente. Y eso lamentablemente también está pasando dentro del ámbito cristiano. Cosas para entender, cosas para aprender. Sansón se daba cuenta de esta situación, que es el punto que quiero resaltar aquí. Se dio cuenta de todo. Se dio cuenta de todo, de toda la manipulación. Si se dio cuenta de todo, ¿por qué no actuó? ¿Por qué no aplicó? ¿Por qué no detuvo la situación? ¿Por qué razón? Porque Sansón estaba lejos de Dios. Porque Sansón ya no tenía temor de Dios. Porque Sansón ya estaba ensimismado, era autosuficiente. Así que él no podía verse menor, se estaba viendo peor. Terrible, terrible. Hermanos, así también hoy día hay especialmente jóvenes que se enamoran, sin importar si aman o no a Dios, pero se enamoran. Papá conocía a una niña en el colegio, en la universidad, el papá papá creyente siempre tiene que hablar y tiene que decir, es cristiano, conoce a Dios. No conoce a Dios, pero le gusta todo lo que es religioso. No me venga a adornar la cosa aquí. Llévala a conocer a Dios. Llévala a conocer a Dios.
Si tú estás viviendo una situación similar como padre, tú tienes que incomodar a tu hijo en ese sentido o a tu hija en ese sentido. Que conozcan a Dios primero. Es muy importante. Nosotros podemos ver hoy día, yo he visto en mi experiencia como pastor durante todos estos años, he visto muchos novios que son muy entusiastas, Esta es la figura que siempre se ve, siempre se ve en las iglesias, en las congregaciones, siempre se ve esta figura. Llegan amigos invitados por sus amigas, qué sé yo, o viceversa. Entonces uno capta inmediatamente cuál es la intención. Y participan y son entusiastas y van a todas y van a actividades y participan en actividades. Ya sea el niño creyente que invitó a este joven o a esta señorita, dice, ¿sabe qué, pastor? Mire, ella ama a Dios, él ama a Dios, así, sí, porque mire, participa, tiene iniciativa, pero conoce a Dios, tiene esa relación personal con Dios, ha tenido ese encuentro personal con Dios. Mire, no lo sé, pero estamos en el camino, ¿sabes? Yo te aconsejo mejor que te asegures de que tenga esa comunión personal con Dios. No, pero vamos ese camino, pastor. Pero te aconsejo, no tomes en vano el consejo. Bueno, para hacer corta la historia o la experiencia que muchas veces se ven animados, participan y se ven prósperos en el ministerio y uno en cierta manera dice, no, la verdad es que son muy entusiastas, la verdad es que son proactivos. Se casaron, hermanos míos, se casaron, se matrimoniaron, los primeros meses llegaron a la iglesia contentos, felices, pero los primeros meses, por poner un promedio, 6 meses más o menos, que ese es el promedio en donde se ajustan, en donde los caracteres ya son distintos, en donde ya comienza a haber roces los primeros días de matrimonio, los primeros 6 meses. Nunca más se les vio en la congregación, nunca más. Porque estuvieron envueltos en otros proyectos, estuvieron envueltos en otras cosas que dejaron a Dios de lado. No digo en todos, pero la mayoría. Por eso dice la Biblia, hermanos y hermanas, la Biblia dice, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Un consejo para los jóvenes. No entres en la costumbre del mundo. Es que, pastora, que acá en la iglesia los cabros son fome. No, sí, yo sé que son fome. Pero es que, pastor, acá, ¿sabe qué? Las chiquillas son fome, ¿no? Sí, también sé que son fome. Pero eso no tiene validez, no tiene asidero. Sino que la Biblia también dice que el joven, que la persona que está soltero, quédese soltero, busque a Dios. Pero es que, pastor, se me está pasando el tren y ¿qué importa? Eso es costumbre del mundo. Debes buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Porque si no, aquí hay un ejemplo clásico, te invito a que lo sigas leyendo, lo sigas estudiando en profundidad. Y arroja aquí muchas problemáticas que hoy día se viven en matrimonios que están en yugo desigual. Especialmente en esposas que se dicen ser creyentes, hijas de Dios, pero manipulan a sus maridos para sus propias conveniencias, para sus propios caprichos. Hay mujeres que presionan a sus maridos de una forma constante, a tal punto que tienen a sus maridos completamente a sus pies. Y eso es, lamentablemente, el feminismo, y eso es lo que se está viendo en la sociedad. Y el marido condenado, angustiado, porque no hay cosa peor para un hombre, para un esposo, ver a su esposa llorando. Le conmueve su corazón, ¿sí o no? Hermanos, yo tengo 4 hijas. Tengo como, ya perdí la cuenta las hijas adoptivas que tengo. Me refiero a las amigas de mi hija que siempre están acá. Hoy no sé por qué dije esto, pero ya lo dije, ya me embarqué en esto ya. Y cuando yo las veo llorando a cada una de ellas por la situación, me conmueve mi corazón.
Me conmueve mi corazón. Hija, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, hija? Es como esa sensación de protección que uno siente, ¿cierto? Como macho, como protector. Hija, ¿qué te pasa? No, es que bueno, ahí uno trata de ver la cosa. A la esposa, a lo que voy yo, hermano, cuando uno ve a una mujer llorando, uno como hombre ve a una mujer llorando, la verdad que te conmueve tu corazón, ¿cierto? Y uno trata de solucionar y qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero aquí esta mujer está llorando los 7 días para conseguir un objetivo. O sea, imagínate, tomó el corazón. Por eso, hermanos míos, la Biblia dice, hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón, dice Dios. Hijo mío, dice, dame tu corazón porque de él mana la vida. Siempre nosotros debemos llevar nuestro corazón a Dios. Entregar mi corazón a Él. Aquí está mi corazón, Dios. Aquí está mi vida, Dios, delante de tu altar. Para terminar, versículos 19 al 20. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestido de los que habían explicado el enigma, y encendido el enojo se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. ¿Qué pasó aquí? Se enojó Sansón. Se enojó porque se dio cuenta de la situación, de la manipulación, de la amenaza, se dio cuenta de lo que la esposa, de qué manera la esposa lo estaba presionando. Sansón fue un hombre necio. ¿Por qué? Porque en vez de ser sabio y en vez de poder rescatar, en vez de poder ejercer la sabiduría de Dios debido a que el Espíritu estaba sobre él, fue un hombre necio, se enojó, la ira lo consumió, la ira primó sobre Sansón. ¿Y por qué primó la ira? ¿Por qué Sansón actuó así? Porque lamentablemente Sansón estaba totalmente lejos, apartado, sin temor de Dios en su corazón. La ira, la verdad es que lo controló. Y ese es el patrón también que se ve en muchos hombres que se dan cuenta de la situación y piensan que por enojarse, por golpear la mesa, por alzar la voz, están ganando prestigio, un lugar en su casa, están ganando el hecho de que los escuchen. Falso, hermano. Eso no te lleva a ninguna parte. El alzar la voz, el golpear la mesa, el mostrarte furioso ante tu familia, eso no es autoridad, hermanos. La autoridad no se gana haciendo ese tipo de cosas. La autoridad espiritual te la da Dios en tu vida, en medida en que ese hombre busque a Dios, sea lleno del Espíritu de Dios, ese hombre tenga temor de Dios y ese hombre transmita ese temor de Dios a su familia, especialmente a su esposa. Si ese hombre se da cuenta que su esposa lo está manipulando, la acción no es golpearla, no es enojarse, no es romper lazos, sino que la acción es enseñar, instruir con palabra de Dios, como un hombre sabio que gobierna bien su casa. Como un hombre sabio, si te diste cuenta de cómo es tu esposa o de lo que está haciendo tu esposa, remitiéndome a lo que estamos mirando aquí en esta mañana, entonces debes corregir, instruir, enseñar a tu esposa con verdad y amor de Dios en tu vida, no enojándote. Eso no te lleva a ninguna cosa. Pues aquí Sansón fue necio. Fíjate aquí, el Espíritu de Dios todavía no se aparta de Sansón, porque dice el versículo 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre... Todavía el Espíritu de Dios no está lejos de él. En conclusión, hermanos míos, en cuanto al matrimonio, los matrimonios que están en yugo desigual no van a terminar bien y no terminan bien, de acuerdo a estos patrones que la Biblia enseña aquí. No va a terminar bien. Pero eso no significa que los matrimonios que están en yugo desigual, cuando hablamos yugo desigual, que uno de los dos conoce a Dios y el otro no conoce a Dios, van a caminar por sendas distintas, por caminos distintos, van a tener requerimientos y necesidades distintas. Eso va a terminar mal. Pero eso no quiere decir que ambos busquen a Dios. Por eso el creyente debe orar por su esposa que no es creyente, para que Dios se revele en su vida. Y debe tener un comportamiento como un creyente también. Eso es muy importante poder mirar. Debe tener un comportamiento como creyente, ganándose a su esposa o a su esposo por su buena conducta, por sus buenas obras, como un verdadero hijo de Dios. Eso puede ser.
Eso está dentro de la gracia, la misericordia de Dios. Eso puede ser, pero va a requerir de que tú busques a Dios de una manera personal. Tal vez usted está en sus primeras nupcias de matrimonio, viviendo en matrimonio, examine su vida. Yo lo estoy desafiando en esta mañana para que usted examine su vida. ¿Está sirviendo a Dios como antes? ¿Está usted buscando a Dios como antes? Como antes lo hacía cuando usted estaba tratando de cortejar a su novia o a su novio, que era creyente, hijo de Dios, estaban involucrados en el ministerio. Mira dónde estás ahora, mírate, reflexiona a ti mismo. ¿Estás involucrado 100% en el ministerio, en la obra de Dios, en el trabajo de Dios? ¿Estás tú buscando a Dios? Tú podrías decir y tener la justificación de decir, pero ¿dónde? Si no nos estamos congregando. Esto es más personal y es más profundo aún. Estás viviendo el voto nazareo simbólicamente hablando. Estás viviendo el voto nazareo. ¿Qué significa el voto nazareo? Estás consagrando tu vida a Dios 100%, tu mente, tu corazón, tu vida a los pies de Cristo en disciplina, buscando a Dios, velando y orando para no caer en tentación. ¿Estás haciéndolo? Si no lo estás haciendo, tienes que hacerlo. Porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Hermanos míos, Dios les bendiga, que Dios les guarde, que podamos rendir nuestras vidas a Dios, que dejemos, más bien que podamos permitir que el Espíritu Santo sea corrigiendo, instruyendo, redarguyendo nuestro corazón y nuestra vida, como lo ha hecho en mi vida, como lo ha hecho en mi matrimonio, como lo ha hecho en mi familia. Que el Espíritu Santo de Dios nos restaure, que el Espíritu Santo de Dios sea santificando, purificando nuestros corazones, porque tenemos una familia a quien guiar, tenemos una familia a quien instruir, tenemos una familia por la cual tenemos que dar una cuenta delante de Dios. Que Dios les bendiga. Oramos a Dios. Si usted está en una situación difícil, si usted se sintió identificado con alguno de los patrones o personajes que aparecieron aquí en esta historia, y usted se da cuenta o el Espíritu Santo le mostró que no está actuando de la mejor manera, oremos juntos al Señor. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé esa fuerza, que nos dé esa luz para poder servirle a Él. ¿Les parece? Oremos a Dios. Padre Santo, oramos en esta mañana, tarde ya, Señor, agradecidos por la enseñanza de tu palabra que ha tocado diferentes aspectos y áreas que muchos matrimonios vivimos o estamos viviendo en alguna situación, y que tu Espíritu Santo en esta mañana nos ha mostrado. Te pedimos, Señor, en esta mañana que si tu Espíritu Santo esta mañana ha demostrado algún área, tal vez en alguna esposa aquí, que está induciendo, que está llevando a la acción su planificación para conseguir un capricho, para manipular el corazón de su marido. Te pido, Señor, que si hay alguna mujer que está en esa condición, te pido, Señor, que tú toques su corazón en esta mañana y le hagas ver, Señor, que está en un camino equivocado, que está, Señor, en una actitud equivocada, que está actuando, Señor, sin temor y que eso va a terminar mal, Señor. Revélate a la vida, Señor, de las esposas, de las madres, de aquellas madres, Señor, que en su opinión mundana, Señor, en su experiencia, de acuerdo a su experiencia y no lo que tú dices, están, Señor, siendo empático con sus hijos, ocultando malas actitudes, malas costumbres de sus hijos, avalando ciertas actitudes que son malas de sus hijos, Señor. Si hay esposas y madres que están en esa condición, te pido, Señor, que tú, Señor, te reveles a sus vidas, alumbre sus corazones, redarguye sus corazones, Señor, para que por medio de tu Espíritu Santo ellas puedan revertir esa situación, con tu ayuda, a instruir y guiar a sus hijos en buen camino. Enseñarles tu temor, Señor. Si es necesario con disciplina, Señor, que tú les dé la fuerza, Señor, para guiar, Señor, a sus hijos, llevar a sus hijos, Señor, a tu comunión. Si hay padres, Señor, que son creyentes, hijos de Dios, pero son muy egoístas, ególatras, Señor, muy
preocupados de sí mismos y no de su casa, si son padres ausentes, Señor, en su casa. Señor, yo te pido en esta mañana que tu Espíritu Santo redarguya sus corazones, Señor. Y que ellos puedan ver, Señor, su esposa, sus hijos, Señor, puedan ser padres presentes espiritualmente hablando, Señor. No solamente que suplan la necesidad física, que sean proveedores, sino que sean realmente hombres, pastores de sus casas, Señor. Siervos en sus casas, Señor. Siervos espirituales que guíen a sus esposas, Señor. Bendice la familia. Bendice el matrimonio, que es el pilar fundamental de la iglesia, pero también de la sociedad. Guarda los matrimonios, bendice los matrimonios, las familias aquí representadas. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras faltas. Llénanos de tu poder y de tu Espíritu Santo. Santifica nuestras vidas. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda tarde, felices fiestas, que tengan un lindo tiempo de familia, donde puedan discutir, compartir, comentar lo que hemos visto hasta aquí. Hay mucho en este pasaje para poder mirar, ver. Que Dios les bendiga mucho, sigan orando por cada uno, por la situación que estamos viviendo como país, orando unos por otros, y estemos velando y orando, porque anda Satanás buscando a quien devorar. Dios les bendiga. Si usted quiere ofrendar y diezmar, bueno, ahí está en la indicación de qué manera usted puede ofrendar y diezmar. Que Dios les bendiga, mis hermanos, los amo mucho, sigamos en ese espíritu de adoración a Dios. Quiero enviarle un cariñoso saludo al Tata Lalo. Tata Lalo, un cariñoso saludo, que Dios lo bendiga, que Dios lo pueda fortalecer cada día, que se pueda recuperar, que Dios lo guarde, lo amo mucho, a usted, a su esposa, a su familia y a todos mis hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga mucho. Quiero dejar, hermanos, en oración, invitarlos para mañana. Van a seguir estudiando los varones el libro de Primera de Pedro. Así que quiero invitar a todos los varones para mañana, lunes, 20 horas, a seguir estudiando el libro Primera de Pedro. El día martes, la reunión de oración. Hermanos, y quiero manifestar esta petición de oración. Hay un joven que lo conocí, digamos, en aquel tiempo. Yo lo conocí en ese tiempo en el Señor. No sé ahora, pero yo lo conocí en ese tiempo, en el Señor. Pero ahora ese joven tiene cáncer, ya cáncer al colon. Y según me mencionaron los hermanos que estamos orando por él, está desahuciado. Él se llama Alejandro Martín. Alejandro Martín. Hermanos, anótelo por favor ahí en la oración para que oremos por él, especialmente el día martes. Que Dios tenga misericordia de este joven. Que Dios tenga misericordia de él. Que Dios se manifieste a su vida. Esa es la oración. Que Dios les bendiga entonces, hermanos. Saludos a todos mis hermanos y hermanas. Sigamos orando por Roxana, la hija de Yalile. Sigamos orando por ella, hermanos. Por favor, manténgala en sus oraciones. Un cariñoso saludo a José Fernando Muñoz, Yalile Pinto. Que Dios te bendiga. Valesca, mi querida hermana, Dios te bendiga mucho. Que Dios te guarde, te dé sabiduría en todo. Bertita, Dios te bendiga, hermana, también un cariñoso saludo. Gladys Tolosa, bendiciones, saludos a todos ustedes. ¿A quién más tenemos por acá? En estos saludos que envían aquí. Bueno, a Patricia Acuña, un cariñoso saludo. Cristian González, mi hermano de Pasadena, California. Dios te bendiga, hermano. Saludos a tu esposa, a la familia. Saludos al pastor Javier. Cariñosos saludos. Bendiciones a todos ustedes, mis hermanos y hermanas. Sonia Erice, saludo, mi hermana y amiga. Dios te bendiga mucho. Que estés ahí en tu casita. Samuel Bravo, bendiciones también, Samuel. Y así a todos mis hermanos y hermanas. Bendiciones. Que tengan una linda tarde. Adiós. Nos vemos si Dios quiere. Que Dios les bendiga.